presenta wowmx.tv. Hola amigos de Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque estamos a punto de presenciar conferencias internacionales sobre análisis económico con o vinculados con una institución fenomenal en México de amplio reconocimiento. ¿Y qué les puedo decir? Me va a encantar este tipo de entrevistas porque vamos a aprender, pero sobre todo por el gran respaldo que tenemos de los académicos y de las instituciones que van a participar durante esta serie de charlas en pro del primer Congreso Internacional de Análisis Económico. Para tal efecto, el día de hoy voy a presentar a un colega, amigo, compañero aquí de WOW TV, antes Aztele. Él estuvo en la parte previa y me encantaría decir muchas cosas. ¿Qué les puedo decir de él? Que ha sido presidente del Colegio Nacional de Economistas, es director general del Centro de Estudios sobre Economía, Finanzas y Desarrollo Agropecuario, catedrático, analista y lo más importante, amigo de esta televisora. En ese sentido, Carlos Loesa Manzanero, ¿qué te puedo decir más que gracias por participar de este proyecto con WOW TV? Estamos muy contentos. Por favor, habla todo lo que quieras de esto porque estamos tan nerviosos y emocionados que mejor que seas tú como responsable de este congreso quien nos empiece a informar de ello. No, muchísimas gracias. Muy buen día a todos los que nos están viendo y escuchando. Realmente es un honor para mí el poder participar en un encuentro de esta naturaleza y particularmente con nuestros amigos de ASTL, con quien hemos tenido ya algunos meses, algunos años de comunicación, de enlaces y de participaciones en esquemas muy relevantes que tienen que ver con el acontecer de la economía mexicana. Pues en un contexto donde todos estamos perfectamente claros que el 2020 fue pues un año crítico, no solamente en materia económica, sino porque se combinó con la famosa pandemia. Y también es cierto que hacia el 2021, un número muy importante de países, incluyendo a México, estamos intentando iniciar un proceso de recuperación con la mayor agilidad posible. Es en ese sentido que la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la cual yo soy egresado, de la que soy académico y de la que soy el coordinador del Centro de Estudios Hacendarios, nos propusimos, por indicaciones de nuestro titular, el director de la escuela, el ingeniero Fernando Macedo, llevar a la práctica un congreso internacional de análisis económico para conseguir un crecimiento perdurable. En ese sentido, para llevar a la práctica un análisis de esta naturaleza en un contexto internacional, pues lo que hicimos fue acercarnos con nuestros compañeros de América Latina. Les puedo decir con mucho gusto que al momento 14 universidades de América Latina, pero de ese total 21 especialistas en la materia se comprometieron a participar, porque al igual que nosotros están totalmente en el proceso de poder iniciar o poder identificar los mejores puntos, las mejores propuestas, las mejores mecánicas hacia una recuperación económica. También nos acercamos con nuestros colegas en el caso de España y tuvimos una respuesta afortunadamente muy entusiasta por parte de nuestros compañeros académicos de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Alcalá. Pero bueno, es evidente que tenemos que hablar en lo particular del caso de las universidades de México. En las universidades de México les podemos decir
que bajo la coordinación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM, pues se tiene previsto y se tiene el compromiso ya hasta este momento de 11 universidades de este país que también van a participar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que vamos a tener un encuentro, que vamos a tener un congreso en donde vamos a poder intercambiar planteamientos, análisis, pero lo más importante es que vamos a poder identificar propuestas, que es lo que más nos interesa, para hacerle frente a este esquema en donde estamos inmersos ya hacia un proceso de recuperación. Es evidente que cada uno de los países participantes, particularmente en el caso latinoamericano, bueno, por supuesto que el caso mexicano no es la excepción, pues tenemos niveles y grados diferentes de cómo fue el impacto de la crisis, que se vio agudizada por la presencia de esta pandemia, que evidentemente al momento incluso tiene confinado todavía un número muy importante de habitantes en el planeta, pero también es cierto que estamos encaminándonos hacia un proceso de recuperación. Un proceso de recuperación en donde vamos a encontrarnos con una gran cantidad de variables y de propuestas distintas a los esquemas ortodoxos, porque evidentemente venimos de una crisis que no es convencional, es una crisis que se agudizó por la pandemia, pero que es una crisis que se permanece en niveles relativamente profundos en varios de los países hispanoamericanos, y también es cierto que en nuestro propio país, en las diferentes regiones de las 32 entidades federativas, pues los procesos y los impactos también evidentemente son distintos. Es por ello que se definió realizar este Congreso Internacional de Análisis Económico, donde ¿qué queremos encontrar? Pues las mejores propuestas para una recuperación que evidentemente estamos previendo que no va a ser de carácter ortodoxo. ¿Por qué? Porque la misma crisis no viene de un esquema convencional, no es solamente un proceso de ciclo económico, estamos hablando, insisto, que se agudizó básicamente por esta pandemia sin precedentes, que sigue presente, que se tienen grandes avances al respecto, pero que evidentemente sigue impactando el proceso de vida de todos los que habitamos este planeta, pero particularmente cuando estamos hablando del país, estamos identificando que depende de la región, el grado de avance de cada región, la profundidad de la crisis en cada una de estas, nos está llevando a que tengamos la necesidad de alejarnos de esquemas convencionales en cuanto a propuestas de recuperación. Es por ello que vemos con gran optimismo este congreso en el que van a participar, insisto, 14 naciones de América Latina. Vamos a contar también con participación de 3 universidades de España, de por lo menos 10 universidades mexicanas, y todo en conjunto estamos convencidos que nos va a permitir acercarnos a disponer de una serie de propuestas que nos va a llevar, sin duda, a lograr un esquema de recuperación en donde, así como podemos decir que la crisis se vio agudizada por esa pandemia sin precedentes, pues nosotros somos optimistas y estamos confiados en que esta recuperación también va a ser poco convencional y se va a lograr con la mayor agilidad en la medida en que se puedan encontrar las mejores propuestas para hacerle frente, que no necesariamente tienen que ser convencionales, tal vez un poco heterodoxas, o tal vez una revisión de todas aquellas de las diferentes propuestas que se deben de dar entre cada una de las naciones que han sido afectadas. Es por eso que estamos optimistas, porque el número de propuestas en las que nos vamos a encontrar inmersos a partir de que se defina este Congreso y que continúen los avances posterior a él, pues vamos a seguir teniendo variables y vamos a seguir teniendo una serie de planteamientos que nos van a ir acercando cada vez más a los esquemas de mejora, de recuperación, que es en lo que estamos involucrados y que es en lo que queremos acercarnos, y particularmente en un congreso en donde vamos a tener
diferentes propuestas de diferentes naciones que, si bien todas están inmersas en la profundidad de la crisis que fue resultado del 2020 y de la pandemia, pues es evidente también que en conjunto vamos a poder tener análisis, propuestas, y de todas ellas seguramente que vamos a poder identificar las que nos permitan avanzar con mayor agilidad hacia mejores escenarios. Eso no tengo la menor duda, Alejandro. Excelente. Y también para esta presentación nos acompaña otro gran amigo de Astele, Eduardo Gómez, quien es funcionario, bueno, mejor dicho, ha sido funcionario en todos los ámbitos: federal, estatal, municipal, en materia de gasto público, responsable del colegio en este sentido, en este consejo de gasto público. Y sobre todo, mi pregunta, Eduardo, ¿qué se siente de alguna manera participar en un evento internacional por Zoom, donde van a haber ponentes de Colombia, Honduras, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Uruguay, España y obviamente de México, de diversas instituciones, donde va a haber una confrontación de ideas? Y lo más importante e interesante de todo esto es donde va a haber el compromiso con su intelecto de encontrar una real alternativa para no solo México, no solo Latinoamérica, para el mundo, de cara a todos los conflictos que estamos viendo. Ya no solo es la pandemia, es el calentamiento global, es la sustitución de energías. O sea, realmente se me hace muy complicado para ustedes, Eduardo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a UTV, al maestro Carlos Loaiza por la invitación. Primero, mucha responsabilidad, Alejandro. ¿Por qué mucha responsabilidad? Porque la pandemia nos ha puesto frente a un escenario en donde los economistas y quienes nos dedicamos a la vida del sector público debemos plantear cuáles son las alternativas que tenemos en México y en América Latina para salir adelante. Te quiero comentar algunos datos. En principio, esta ha sido una de los problemas de salud público más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos en América Latina. Simplemente a nivel de muertos registrados hasta el 28 de junio, tenemos 1.200.000 personas que murieron en América Latina. Esto nos da una dimensión de la magnitud de la tragedia en la que estamos viviendo. Equivale al 32% de las muertes en el mundo. Imagínate nada más lo que carga América Latina. Por otro lado, es evidente que el programa de vacunación ha avanzado, pero de manera asimétrica en todos los países, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que Chile tiene un 55% de avance en su población vacunada y México tiene, vamos llegando cerca del 20% de población vacunada con todo el esquema completo. Esto nos dice las asimetrías que hay y esto nos pone retos de frente. ¿Por qué? Porque el tamaño de la pandemia, del problema de salud, es el reto que tiene el área económica para salir adelante. En la medida en que podamos resolver el problema de salud y podamos entrar en procesos de movilidad y de fortalecimiento de la economía, es en la medida que nos vamos a ir recuperando. Sin embargo, no es un asunto tan sencillo. Por eso te decía, Alejandro, sentimos mucha responsabilidad. Por eso, FES Aragón, la Asociación Mexicana de Gasto Público, nos hemos dado la tarea de convocar a este seminario de carácter internacional porque queremos escuchar todas las voces de América Latina. ¿Qué se está haciendo en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil? Primero, para detener la pandemia. Segundo, para reactivar la economía. Y finalmente, lo más complejo es cómo sostenemos el crecimiento económico hacia adelante. Porque desafortunadamente América Latina hoy en este escenario de pandemia presentó una caída de casi 6 puntos porcentuales del PIB, 6,8, lo que presenta un reto, y ya lo decía Carlos en otros foros, ha significado prácticamente una década perdida para América Latina en términos de empleo, de oportunidades, de desarrollo y demás. Y por otra parte, es urgente la atención de la recuperación económica y del crecimiento sostenido, porque ha golpeado a los que menos tienen, a los obreros,
a las amas de casa, quienes tienen un empleo por cuenta propia, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que millones de estas se han perdido, prácticamente no se van a volver a recuperar. Y los gobiernos tienen entonces también una responsabilidad muy importante, y lo que se está planteando en el seminario es de qué manera los países van a configurar una agenda económica de recuperación que ayude a recuperar el empleo, a sostener el crecimiento económico, a reactivar el desarrollo de mujeres, indígenas, jóvenes, que se han quedado todavía más rezagados de cara a esta pandemia. Ese es el tamaño de la responsabilidad. Nos da mucho gusto participar. Es una oportunidad inédita también en América Latina. La UNAM, a través de FES Aragón, por el conducto del maestro Carlos Loesa, están haciendo un esfuerzo importantísimo por reunir todas las opiniones de los países, no solo de América, sino en España también, que nos permitan tener un abanico de posibilidades sobre el que México tendrá que iniciar un proceso de análisis y discusión para replantear la estrategia, porque definitivamente el gobierno tendrá que hacer un replanteamiento de la estrategia, de la recuperación, del crecimiento económico, para poder salir adelante de los estragos que nos ha causado esta pandemia en América Latina y en México. Excelente. Fíjense que algo que me está llamando mucho la atención y me están comentando aquí las personas es que dicen, hoy es Congreso Internacional de Análisis Económico, pero estará muy elevado para todos los demás que no somos economistas, ni contadores, ni nada. Y yo creo que, y esto sí me adelanto un poquito, es un reto impresionante, Carlos, hacer algo accesible a la gente y sobre todo, realmente que lo puedan utilizar, obviamente en los países, pero también en su vida diaria, porque esto es información de primera mano por los expertos. Tienes toda la razón, y fíjate que tenemos todo el compromiso y el propósito también de podernos acercar y alejar, yo diría primero alejarnos de aquellos comentarios en donde siempre estamos inmersos los economistas, en donde dicen los que nos escuchan, es que solamente entre ustedes se entienden. Pues muchas veces tienen la razón, porque nos vamos a, no sé, a vocablos, nos vamos a conceptos, en donde pareciera que solamente entre nosotros lo podemos comprender. No es así. Tenemos una forma a veces un poco específica y especial de decir las cosas, pero también como académicos que hacemos tenemos también cada vez más el propósito de hacerlo más comprensible para todos los demás. Y es que no quiere decir que seamos nosotros unos super especialistas, ni mucho menos. Es simplemente la terminología en donde los conceptos que para nosotros son bastante comunes, para el resto pues no es el caso. Pero yo quisiera entrar en un esquema mucho más sencillo. Cuando hablamos de política económica, dicen, ¿qué es eso? Pues es la intervención de la autoridad en el proceso económico. Así de sencillo. Entonces, cuando estamos hablando de política económica, que quiere decir que está la autoridad en el proceso económico, pues nos ayudamos de instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Lo que sí conoce toda la gente. La política fiscal, porque todo el mundo sabemos y padecemos la parte de impuestos. La política monetaria, porque todo el mundo vive y también padece día con día la inflación, la parte bancaria, las tasas de interés, una serie de variables que todos conocemos. Y el famoso sector externo con esa balanza de pagos. ¿Qué es eso? El intercambio que existe de un país con el resto de los demás, del resto del mundo. Entonces, una vez que esté eso definido, ¿qué queremos decir? Que el propósito de cualquier corriente económica y de cualquiera que lo lleve a la práctica, estoy hablando de cualquier personaje que tenga la capacidad o tenga la responsabilidad de gobernar un cierto sector de población, una región, un país, una entidad, etcétera, tiene un propósito fundamental. Ese tendría que ser, es alcanzar los mejores niveles de bienestar factible para la población. Entonces, ¿qué queremos decir con este congreso y los economistas? Que queremos, con todos los instrumentos y con todas las variables y con todos
conceptos raros que todo el mundo a veces uno escucha de los economistas, simplemente decirles, por favor, que estamos haciendo todo un esfuerzo para que encontremos las mejores propuestas para que mejore el bienestar de la población. Nos corresponderá a nosotros, los economistas y los que tengan la responsabilidad en esa materia, en términos de definir políticas públicas y gobiernos también, bueno, pues que logremos alcanzar, insisto, los mejores niveles de bienestar para la población. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues precisamente en esquemas como el que vamos a tener en congresos, en reuniones, en gabinetes, en universidades, en grupos de especialistas, están específicamente dedicados a encontrar esas mecánicas, esas propuestas y estas fórmulas. Y permítame hacer un comentario así, un símil, que a lo mejor no es tan cercano, pero pudiera servir. Todos en el planeta hemos resentido lo que significa el famoso COVID y muchos estamos ya, afortunadamente, ya vacunados, muchos están en el proceso, etc. Entonces, la mayor parte de nosotros no entendemos la composición técnica de la vacuna, pero todos comprendemos que eso es muy importante para todos nosotros. Ok. Hagamos un símil con el caso económico. A lo mejor no todo el mundo puede comprender de qué se tratan los instrumentos económicos y la manera de aplicarlos, pero todo el mundo sí nos puede comprender que qué queremos los economistas, encontrar las mejores formas de que los niveles de bienestar de la población se alcancen, se mejoren y que perduren. Eso es básicamente lo que queremos, con todos y los diferentes vocablos y términos y cosas raras que dicen los economistas, pero en resumen, Alejandro, es simplemente decir, encontremos la mejor forma de que podamos lograr los mejores niveles de bienestar para la población. Para ello tendríamos que utilizar no sé cuántos instrumentos. Eso le toca a los técnicos. Lo que le corresponde a todos los demás es estar pendientes de que efectivamente podamos mejorar los niveles de bienestar. Que el nivel de pobreza se pueda enfrentar de mejor manera, que los niveles de salud puedan mejorar de mejor manera, los niveles de seguridad pública puedan mejorar, o sea, todo lo que queremos en términos de mejora continua. ¿Para qué? Pues para la población. Finalmente, el propósito central de cualquier política pública tiene que ser el bienestar de la población. Entonces yo quisiera, no sé, decirlo de esta manera más sencilla, Alejandro, evitando vocablos y evitando conceptos y demás. Tengan la certeza de que el gremio de los economistas estamos empeñados en que mejore de manera constante y dentro de lo que sea factible el nivel de bienestar de la población. Nosotros nos haremos cargo de los instrumentos. Excelente, y ¿sabes qué? Algo que es grato es, te entendimos, Carlos, y así es la manera como se va a hablar, ¿no? En forma sencilla, en forma que realmente podamos decir al final, aprendí, entendí y puedo hoy tener elementos para juzgar las decisiones políticas, económicas que en un momento dado puedan llegar a estar a mi alcance. Y también, Eduardo, tengo una pregunta. Van a participar de México diversas instituciones públicas y privadas. Puedo citar de las privadas, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Panamericana, solo por citar. Algunas públicas, que es la UDG, la Universidad de Guanajuato, bueno, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Yucatán, etcétera. Con esta lluvia de ideas, con esta lluvia de alguna manera de información, obviamente cada quien tiene sus corrientes. ¿Qué tan fácil es para ustedes como ponentes defender sus ideas sin de alguna manera rivalizar con otros ponentes? Sin llegar a tener confrontaciones, sino más que nada dar elementos para la suma de conocimientos y, reitero, para que la gente tenga sus elementos de juicio. Sí, Alejandro, mira, en principio creo que el debate que se da en América Latina no es fácil, porque hay
gobiernos y sectores variopintos, izquierda, derecha, etcétera, y cada quien tiene un punto de vista de el nivel de intervención del Estado en la economía, qué debe hacer el Estado en un caso, qué debe hacer en otro. Estamos convocando a organismos internacionales, vienen académicos de España y funcionarios públicos, vienen universidades de América Latina, vamos a convocar a secretarios de Estado, gobernadores, secretarios de finanzas, organizaciones de municipales, sectores productivos, agropecuarios, turísticos, etcétera, y universidades de México. El debate arranca básicamente con una polémica entre los organismos internacionales. Y te digo que no es fácil porque entre ellos mismos, Fondo Monetario, la OSD, la CEPAL, el Banco Mundial, no se ponen de acuerdo de cuáles son las formas de resolver el problema. Mientras que CEPAL dice, demos un ingreso mínimo a las familias, aseguremos con una parte del Producto Interno Bruto un ingreso mínimo. Hay quienes dicen, no, no podemos porque vamos a endeudar demasiado a los gobiernos. Y eso te dice el nivel de confrontación desde los propios organismos internacionales. Ya no te digo los países, ¿no? En tanto que Brasil, Venezuela, México tienen un común denominador en el manejo de la pandemia en términos de no incrementar su déficit fiscal y dejar que la pandemia haga su trabajo para lograr la unidad de rebaño, y que en el tema de la economía pues se mueran los que se mueran, empresas, desempleo, etcétera. Al final del día saldremos adelante. Hay posiciones encontradas con Chile, con Brasil, etcétera, países en donde dicen, no, la intervención del Estado es fundamental, hay que pedir prestado, hay que ayudar a las familias, a las empresas, y con eso salimos adelante. No es un asunto sencillo, depende de la visión que tenga cada país, y entre los economistas, pues todavía a nivel académico es más complejo. ¿De qué depende defender tu punto de vista? De la razón económica, y de no perder nunca de vista que las decisiones que deben tomar los gobernantes y las recomendaciones que deben hacer académicos y asesores de los gobiernos deberán tener como referente el bienestar de las personas. Si no perdemos de punto de vista centrado en el ser humano, creo que tendremos una coincidencia en el seminario. Si perdemos de vista este enfoque, entonces tendremos mesas de debate muy complicadas, muy complejas, y que difícilmente podremos llegar a un acuerdo. Pero creo que todos vienen en el sentido de atender cómo resolver los problemas de las personas, de las comunidades agropecuarias, de la gente que vive en las sierras, de los que viven en los suburbios de las ciudades de América Latina, de las clases medias que en este país han creado todo un debate, de los niños que van a la escuela, los jóvenes que van a las universidades. En fin, hay muchísimas cosas que discutir y sobre las cuales tener un punto de vista coincidente, y esa es la magia del seminario, y esa es la magia de este evento, que logremos conducir los trabajos por la vía de tener acuerdos que ayuden a la población en América Latina. Ahora, Carlos, algo que me está preguntando aquí, me están haciendo una pregunta en producción. ¿Cómo se garantiza en este tipo de eventos la libertad de cátedra? Y dicen, bueno, entender que en México va a haber cierta confrontación de ideas es básico, pero hay países que, lo que estaba de alguna manera señalando Eduardo, pueden llegar a tener posiciones muy distintas al resto del mundo, pueden ir peleadas contra la lógica, si lo quieres ver así. Pero ustedes como académicos, ¿cuál es su compromiso con la libertad de cátedra? Y lo más importante, me están pidiendo, es, oye, ¿realmente va a haber un respeto absoluto a lo que cada ponente diga? Yo desde ahorita puedo tener pues la certeza, y quiero dar la certeza a quien amablemente puede escuchar esta sesión. Primero, que vamos a estar entre universitarios, entre académicos, entre los latinoamericanos, y yo diría entre todos ellos,
muy responsables en cuanto a lo que quieren plantear, cuál es lo que se quiere conseguir. Encontrar las propuestas que permitan hacerle frente a la adversidad, confiados en que a pesar de que las corrientes pueden ser diferentes, no se contraponen necesariamente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tener un respeto absoluto de cada una de las corrientes, absoluto. En términos universitarios, esa es una regla, esa es una realidad. Y afortunadamente estamos hablando de un número muy importante de universidades. Pero no solo ello, sino que cada uno con los que hemos tenido ya enlaces, tienen la misma concepción en el sentido de que identificamos que tenemos en el mundo de la economía, de la política y del análisis social, pues corrientes diferentes que a veces se contraponen. Para eso es el Congreso, para que se puedan sentar las diferentes corrientes y encontrar de manera, pues yo diría coordinada, las mejores propuestas. No va a ser una, va a ser un número importante de propuestas, y eso sí lo quisiera destacar, Alejandro, porque estemos imaginando que el día 29 de septiembre, cuando esté concluyendo el Congreso, y hayan pasado 20 o 30 ponencias, universidades y demás, el número de propuestas se va a multiplicar. Pues ese número de propuestas las vamos a tener compendiadas en algún documento, y de ahí se va a identificar perfectamente que en lugar de tener contradicciones, de tener enfrentamientos y de tener planteamientos que se alejen del propósito, pues yo les puedo asegurar desde este momento que vamos a tener planteamientos, propuestas que pudieran ser contradictorias, pero que en su caso pudieran ser factibles en términos de su análisis, y para que en conjunto podamos encontrar aquellos esquemas de, pues más que de enfrentamientos de oposición, encontremos los puntos en donde podamos ser consecuentes y podamos concertar las mejores propuestas. Es decir, desde ahorita podemos tener la certeza que el número de propuestas, de corrientes y demás que van a participar va a ser tan amplio que el riesgo, como bien señalas, alguien podrá pensar, oye, pues no van a llegar a nada. No, es todo lo contrario. Tenemos la certeza de que sí vamos a llegar a poder convalidarlas, a poder concertarlas. ¿Por qué? Porque es lo que está necesitando nuestro planeta, nuestra región, nuestro país, nuestras entidades federativas, nuestra población. Nuestra población no necesita que tal y cual corriente se enfrenten para ver quién los atiende mejor. La población lo que necesita es que efectivamente quien tiene la responsabilidad de llevar a la práctica una actividad de gobierno les resuelva sus requerimientos, sus necesidades, independientemente del color. Eso es muy difícil, sí, pero es factible. Y por lo menos en términos de análisis académico, como lo vamos a realizar, las diferentes corrientes nos van a dar la razón de que lo vamos a poder concertar. Yo anticipo desde ahora que en el número de propuestas que vamos a tener compendiadas en aquel documento al que hice referencia, van todos los que tengan el interés de que mejore, no solo en materia económica o en materia política, en materia social, todos los que tengan interés de que mejoren las condiciones de todos los habitantes de las regiones de las que estamos hablando, tengan la certeza de que ahí van a encontrar elementos que les permitan pues comprenderlos, interpretarlos y seguramente que inclusive mejorarlos, Alejandro. Excelente. Eduardo, me hacen de producción una pregunta. ¿Qué tan difícil es realmente como académico tratar de diseccionar, si es posible, lo que es la cuestión política, la cuestión académica, la cuestión teórica y la cuestión que se vive? ¿Qué tan difícil es llevar a cabo esto para efectos de tratar de mantener un análisis real, concreto y objetivo de la realidad? Válgase la redundancia. No es difícil. Primero reconocer que cada modelo económico tiene sus líneas de identificación. Si yo estudio el modelo económico europeo,
me voy a dar cuenta de que hay un nivel de intervención importante del Estado que toma una buena cantidad de recursos de las personas a través de impuestos, pero el nivel de bienestar que regresa con bienes y servicios es de los más altos del mundo. Si me doy cuenta en el caso de Japón o de los países orientales, en donde el Estado no interviene tanto y le da la responsabilidad a las empresas de la asistencia social, etcétera, etcétera, ahí vemos otro modelo económico distinto. O si veo, por ejemplo, el modelo de China, donde, aunque es una economía planificada, tienen un esquema de economía de mercado, y entonces también hay capitales privados compitiendo con la acción del Estado, pero sobre ciertas reglas específicas. Una vez que identifico esos modelos, la verdad es que lo que corresponde es ver con qué instrumentos baja cada estado las acciones hacia la ciudadanía. Y te comento el caso del seminario, cómo vamos a analizar esto. Primero, tendremos una gran mesa de organismos internacionales que nos van a hacer el planteamiento de qué está ocurriendo en el mundo en términos de crecimiento económico, de empleo, de uso de tecnologías, etcétera, el cambio medioambiental, el tema de la mujer, la inflación, y luego bajamos a nivel de países entre España y América Latina de qué es lo que ocurre en cada país y cómo lo está enfrentando cada gobierno, sobre la sobre la base de estos grandes modelos y de este comportamiento internacional, para luego bajar al caso mexicano, y ahí sí lo desglosamos ya en pequeños detalles. Primero, una mesa que se refiere a la recuperación económica desde los diferentes puntos de vista, la Secretaría de Economía, los gobernadores, los secretarios de Desarrollo Económico Estatal, organizaciones de municipios, Coparmex, el sector empresarial, las universidades, etcétera, discutiendo hacia dónde debe ir con grandes líneas de acción la recuperación económica, y luego el detalle de la política fiscal en otra mesa, el detalle de la política monetaria en otra mesa, y finalmente terminamos con una mesa de inversión y empleo, y cerramos con un gran tema que lo queremos dejar como corolario, que es la economía y la igualdad de género, dado que la pandemia ha golpeado de mayor medida al resto de las mujeres. Con este método de análisis es que el seminario pretende dar un resultado importante en términos de análisis, integralidad y respetando la opinión de todos los participantes. Excelente. Carlos, nos quedan 10 minutos de este programa aproximadamente. Me piden de favor que si puedes indicar a la gente a los interesados, cómo pueden inscribirse y participar en este Congreso Internacional de Análisis Económico, obviamente, no como ponentes, sino como oyentes o participantes simplemente. Sí, efectivamente tenemos previsto un correo específico que te lo vamos a hacer llegar para que se lo pueda remitir a todos los compañeros que tengan el interés, y la apertura es absoluta. Ese correo será la manera en que se puedan inscribir, y lo vamos para hacer así de manera muy ágil, simplemente señalar que el correo es Congreso Internacional @unamaragón.mx. Si por alguna razón se me hubiese pasado algunos de los puntos del mismo correo, de cualquier manera, en esta serie que por fortuna hoy inicia, en donde rumbo al Congreso estamos caminando ya, todos los que estén interesados, reiterarles que lo vamos a estar repitiendo y lo vamos a estar publicando tanto en el mismo programa como en diferentes fuentes, para que todos aquellos que tengan interés, y destacar que va a ser en este momento totalmente en línea. La pandemia es complicadísima, pero nos ha dejado algunas cosas de beneficio, como es que nos hemos tenido que adaptar y perfeccionarnos en el esquema mediático, evidentemente, y vamos a tener un congreso donde va a participar muchos países de América Latina, va a participar España, 32 entidades federativas, muchas universidades y muchos sectores, y vamos a tener la posibilidad de que de manera electrónica todos nos vamos a estar comunicando
y de la misma forma, en términos también abiertos y electrónicos, van a tener de manera permanente, a partir de este miércoles y todos los siguientes, desde que arranque, y ahorita le pedimos desde ahorita a Alejandro que arranquemos reiterando cuáles van a ser los mecanismos, las formas, los correos, los teléfonos, todos los puntos para que nos puedan enlazar. El Congreso está previsto realizarse del 27 al 29 de septiembre. Entonces, seguramente que para la próxima semana que haya otro encuentro de esta naturaleza, vamos a tener todo el cuidado de que haya pues casi pósters electrónicos para que todo el mundo tenga acceso, sin demérito de que, por supuesto, Alejandro va a tener la posibilidad de estar dando esta respuesta por conducto de sus propios compañeros que lo apoyan en esta transmisión. Excelente. Nada más aquí basta reiterar que también tenemos otro correo electrónico que ya apareció, que es congresoanáliseseconómico@aragon.unam.mx. Entonces, ya lo dijiste y lo dijiste bastante bien, Carlos. A partir de esta semana a semana van a tener un programa que vamos a entrevistar a 2 especialistas y curiosamente, o mejor, no curiosamente, lo más agradable es que estas charlas que va a ser dinámicas, las vamos a tener de aquí hasta diciembre, a pesar de que el Congreso es en septiembre, pero vamos a tratar de darle continuidad. Y lo mejor de ello es anunciar también el seguimiento de cómo se va dando, tanto estas memorias, todas las conferencias que se van a dar, y hacerlo muy interesante para ustedes. Para nosotros como WOW TV es un mega compromiso que estamos dispuestos a tomar en beneficio de ustedes. Nos quedan 6 minutos y yo te pediría, Eduardo, que en tus propias palabras nos dijeras quién es Eduardo Gómez. Eduardo Gómez es un economista especializado en finanzas públicas por una razón. Me interesa cambiar la manera en cómo los servidores públicos toman decisiones con el dinero de la gente, con cómo gastan el dinero de la gente. Yo estoy seguro que cambiando la manera en cómo toman sus decisiones es la manera como ayudamos a más personas. Durante mi larga vida, tengo 57 años, he transitado por los 3 ámbitos de gobierno como servidor público, he sido académico, coordinador de 2 licenciaturas, Contaduría y Administración, he sido catedrático con las materias de Economía, Finanzas, Planeación, participo como expositor y coordinador de mesas en un foro internacional de la CEPAL, Naciones Unidas, en donde de manera permanente desde hace más de 20 años estamos ahí discutiendo temas de política fiscal, representando a gobiernos subnacionales en México. Adicionalmente, fui parte de la mesa técnica de trabajo que en la Convención Nacional Hacendaria definió el rumbo de lo que hoy tenemos como sistema fiscal y de gasto público. Y básicamente eso, padre de familia, con muchos amigos, me gusta hacer deporte, en fin, una persona como cualquiera de los que nos ven a través de tu programa y que por supuesto le gusta disfrutar la vida y construir un mundo cada vez mejor. Excelente. Pues, antes que nada, Eduardo, la verdad te deseo el mayor de los éxitos porque sé que vas a dar la cara no solo por los académicos mexicanos, sino por las personas que estamos interesadas en este tema. Enhorabuena. Y Carlos, me voy contigo. Tú nos vas a estar acompañando en diversos segmentos de los programas que vamos a hacer con motivo del Congreso Internacional de Análisis Económico. Pero aquí, lejos de preguntarte esta vez en tus propias palabras quién eres, yo te diría que nos describieras en tus propias palabras qué representa para ti este Congreso Internacional, llevarlo a cabo en las condiciones que estamos. Pues mira, yo te puedo decir que en principio representaba un compromiso, o yo te puedo decir que representa una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque nos va a dar la posibilidad de tener un enlace con un número muy importante de países, con un número muy importante de especialistas, y yo diría con un número muy importante de mortales, de habitantes, que tienen un propósito muy importante también. ¿Cuál es? Que haya una mejora continua en materia sanitaria,
en materia económica, en materia social, y que sus familias y que ellos mismos y que el encuentro y el enlace con diferentes países sea para que hayan esquemas de cooperación, de avance y que se puedan traducir, reitero, yo prefiero reiterar siempre toda esa parte, es mejores condiciones de bienestar para todos los que estamos habitando las regiones a las que estamos haciendo referencia. Pero yo quisiera ir un poco más lejos, los mejores niveles de bienestar factibles para todos aquellos a los que se les pueda hacer llegar por conducto o a través de las diferentes propuestas económicas que cada gobernante defina, pero las propuestas que defina cada gobernante en cada país, ninguna va a ser distinta dentro del intenso número o el inmenso número que vamos a tener como resultado de este Congreso. De eso podemos estar ciertos. Excelente, y fíjate que me están haciendo favor de entregarme el temario, ponentes y todo, y la verdad se ve que va a ser espectacular. Por mi parte, nada más, nuevamente, darles nuestra palabra como WOW TV de que vamos a hacer lo posible y lo imposible por llevar a su casa el mejor material y las mejores charlas con estos ponentes, que de entrada son 44, más los dos presentes son 46, imagínense. Va a ser trabajo arduo, pero lo estamos dispuestos a aceptar en beneficio de ustedes. Tenemos que trascender y agradecemos mucho también a las instituciones que nos están respaldando en esto y nos están apoyando, como es la UNAM, la Federación de Escuelas, la FES Aragón, UNAM y obviamente el Centro de Estudios Hacendarios. Pues nuevamente, muchas gracias Carlos, muchas gracias Eduardo por darnos esta posibilidad y primicia, y nada más los dejo rápidamente para que se despidan e invitan al público a que acudan al Congreso Internacional y den seguimiento a las charlas que vamos a dar. Pues de manera muy ágil, primero dar las gracias a que nos dé la oportunidad tu canal para poderlo llevar a la práctica, invitar a todos aquellos que tengan interés en que haya una mejora en los niveles de bienestar de ustedes, de sus familias y de todos los que ustedes pretendan lograr una mejora. Yo los invito de veras, o nosotros los invitamos de veras, a que hagan todo lo que está a su alcance para que se puedan estar enlazando del 27 al 29 de septiembre a través de este canal y de los otros medios electrónicos que van a tener conocimiento inmediato, para que nos acompañen, y algo muy importante, no solo que nos acompañen del 27 al 29, sino que en fechas posteriores a esta, que estemos nuevamente en este tipo de reuniones, con toda confianza, nos llamen y nos digan, no solo qué falló, sino qué es lo que están esperando que estuvo pendiente, y tengan la certeza que entre el 29 de septiembre y la primera semana de diciembre tenemos el compromiso de todos los participantes para que aquello que ustedes identifiquen que es necesario reforzar o que quedó pendiente o que es necesario incluir en los siguientes análisis, tengan la certeza desde ahorita que para nosotros ya desde ahorita es un compromiso absoluto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Eduardo. Alejandro, gracias a WOW TV. La verdad es que el compromiso que tenemos encima es muy importante. Simplemente recordarles que una vez que termine el seminario tendremos una memoria lista para que todo el mundo pueda revisar los temas que se trataron. Habrá un libro que trate de los temas más importantes y por supuesto se continúa con la publicación de una revista en donde se van a volcar cada una de las intervenciones para que no queden ahí en el seminario, sino que sean fuente de referencia para consulta en días posteriores. Pues muchas gracias, el mayor de los éxitos, ahora sí que su éxito es nuestro éxito y ahora sí que vamos con esto de la mano. Y sobre todo gracias a ustedes, haremos lo mejor para que ustedes disfruten de este Congreso Internacional de Análisis Económico y las charlas que tendremos aquí en WOW TV. Hasta la próxima. Hasta la próxima. WOW MX.tv